Creía que si hacía todo bien, la vida también iba a salir bien. Pero entre pérdidas, cambios y golpes inesperados, todo empezó a derrumbarse. Hasta que entendió algo incómodo. No todo lo que construyes es para quedarte ahí. No le enseñan a fracasar, o sea, le enseñan que tú tienes que ser exitoso en todo. Que al final lo que tenía era estrés. Lo que tenía es que estaba en un lugar donde ya yo no pertenecía. Mi cuerpo me lo estaba diciendo. Eso es la vida siempre. Sí. Te lo manifiesta con el cuerpo y si tú no tomas decisiones, las toma por ti. Ahí yo te puedo decir que toqué fondo, ¿no? Lo cual hizo que yo simplemente dijera no, voy a buscar otro trabajo. ¿Y qué van a hacer con la casita de Luca? Esto es lo que te gusta, esto es lo que eres buena, ve por allá. Pero bueno, en ese momento ya empezaste a ser como más fiel a ti. Mis jefecitos son peludos ahora. Haz algo que te guste y no tendrás que trabajar más nunca. Pues es así. Me siento millonaria ya, sin tener los millones, porque tengo mi tiempo. Cuando escuchas que el éxito es divergente, ¿qué piensas que se te viene a la mente? La vida te va mandando señales y esas señales hay que escucharlas. Mantenerse fiel a sus ideales y seguir echando para adelante. Cristi, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Y quiero que nos cuentes, para empezar un poquito, quién eres hoy, qué haces, para irnos al mismísimo inicio, porque lo que eres hoy no empezó para nada así, así que cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Cristi, me dijiste que dijera también mi edad y todo. Como quieras, lo que quieras compartir. Y la cual estoy orgullosa de mi edad, así que lo digo sin pena. Tengo 43 años, soy panameña y soy amante de los animales, pero mi raza especial, digamos, favorita son los perritos. Soy la mamá de Luca, que en paz descanse, mi amor perruno, que falleció en el 2020 y la razón por la cual hoy tenemos la casita de Luca, que es nuestro negocio de un hotel VIP de perritos. Súper VIP. Súper VIP. Me encanta. Entonces, bueno, ese eres hoy. Pero quiero que nos cuentes cómo inició tu carrera profesional, porque claramente no fue así. Bueno, yo desde muy chica fui apasionada con las ventas. Se me daba solo. Esto era algo que yo vendía hasta caramelos en la escuela, tenía mi salario, me compraba mis cosas, o sea, era desde chiquita muy emprendedora y muy enfocada a vender lo que sea. Y se me hacía tan fácil que cuando salí de la escuela pues decidí trabajar, digamos que en venta enseguida, pero al mismo tiempo estudiar. No tenía claro qué quería estudiar porque yo sabía que quería era trabajar y ganar dinero, pero no sabía realmente qué, así que estudié administración de negocios. O sea, y en ese momento pensabas que para trabajar y conseguir dinero había que estudiar sí o sí. O sea, era la realidad. Era como sales de la escuela, estudias, trabajas. Yo lo cambié un poquito, estudié y trabajé al mismo tiempo porque como me gustaba tener mi platica y ya tenía... bueno, por lo menos unos 4 años teniendo un salario con mis caramelos de la escuela, yo quería pues seguir manteniendo ese ritmo, pero sí, era algo como lo que te enseñan en casa, ¿no? Tienes que esto para esto, entonces para triunfar, para poder alcanzar tenías que estudiar, no podías trabajar sin antes tener una carrera que te hiciera un backup porque el trabajo se acababa y la carrera quedaba allí. Entonces te graduas del colegio y estudio administración de empresas y empiezo a trabajar en agencias de viaje. Trabajaba viajando, que es algo que me apasionaba muchísimo. Trabajé en este mundo de viajes como desde que me gradué hasta el 2006. Me gradué en el 99, son 6 años por ahí. Y luego, después de trabajar en este mundo de agencias de viaje, conocí a mucha gente chévere, mucha gente que hicimos clic y que se volvieron después de jefes, amigos. Uno de ellos, pues, se le dio una oportunidad de abrir un negocio aquí en Panamá, un negocio de una agencia de cursos de idiomas en el extranjero, una empresa suiza. Y él cuando vino a Panamá a abrir el negocio me llamó, yo estaba recién entrada, bueno, tenía 1 año, para mí eso era recién como que un año no podía irme porque solo 1 año trabajando, digo, y ahora estas generaciones es que 3 meses, chao, me sale otra cosa, pero
mi generación, o sea, para nosotros en esa época era como que estaba mal visto irse al año de trabajar, ¿no? Pero bueno, él me llamó y me dijo, me describió a mí misma, me dijo, necesito una persona así, 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 así. Y yo dije, me estás escribiendo a mí. Me fui a trabajar con él y la verdad es que fue como que una de las mejores decisiones que he tomado. Ese fue como el inicio de una vida nueva donde trabajando para esta empresa suiza, trabajé 2 años aquí en Panamá, siempre en ventas, vendiendo cursos de idiomas en el extranjero. Pero luego se me dio la oportunidad de ir a trabajar a Milán. Yo, por supuesto, dije sí. Aprendí, bueno, reforcé, porque ya en el pasado algo me decía que Italia, yo me lo visualicé y dije, yo algún día voy a vivir en Italia. En un viaje que hice en el 2002. Y en el 2008 estaba viviendo en Italia, hablando italiano, entonces eso fue como que lo manifesté. Sí. Súper ley de la atracción para mí, fue como que esos casos así que dices, esto me encanta. Y empecé antes acá con un curso, la mamá de una amiga, pero luego ya estaba viviendo en Milán, hablando en italiano, trabajando en italiano y fue como un sueño, ¿no? Claro. Y entonces en esa época, digamos que aprendí muchísimo de muchas culturas. Viví 1 año y medio más o menos en Italia. Y luego, por cosas de la vida, yo tenía que ir a abrir una de las oficinas en Roma con un compañero. Y burocráticamente algo de la visa no se da y tengo que venir a Panamá de vuelta. Y lo que en ese momento fue como que, o sea, ¿qué hago ahora? Mis cosas están en Roma y yo como que, ¿qué? Pero la empresa me hizo la propuesta de ofrecerme un trabajo en Suiza, que era más difícil porque, digo, siendo panameña, la verdad es que no es una cosa así fácil que te den una visa de trabajo en un país europeo. Primero van... No, y más en Suiza. En Suiza sobre todo. Primero van los suizos, después van los europeos y después el resto del mundo. Pero me dieron la visa, me dieron una posición mejor, entonces todo como que... Ok, no se dio esto, pero se fue dando otra cosa. Wow. En ese momento ya, pues yo tenía a Luca, que nació en el 2006, y su nombre Luca Toni viene de un viaje de estos de entrenamiento con esta misma agencia. Era el Mundial, yo fui a ver la final del Mundial en Italia, o sea, a verlo con amigos italianos, y dije como... No, o sea, vi algo de Luca Toni, se me quedó ese nombre, me encantó, y cuando mi Luca Toni, que nació en el 2006, en septiembre, yo dije, no se va a llamar Luca Toni porque año mundialista y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el 2009 me fui a vivir a Suiza y ahí sí me lo traje a Luca, y éramos Luca y yo en Suiza. Y fue como tener una pequeña familia dentro de todo este mundo totalmente diferente, porque uno pensará Europa... el sueño. Sí, el sueño europeo, para mí es más el sueño europeo que el sueño americano, como tiene mucha gente aquí en Panamá. Bueno, en Latinoamérica es más el sueño americano, pero yo creo que si la gente supiera lo que es Europa, pues... se inclinaría un poquito más, porque la verdad es que es un continente demasiado hermoso en todo sentido, cultural, la comida es deliciosa, o sea, todo. Pero así como lo bueno también tiene de que al salir de Italia, pues tocaba en la misma empresa empezar como, no de cero, pero sí con la gente, la cultura, aprender, o sea, otro idioma. Era difícil, entonces digamos que Luca era mi compañerito ahí, él iba todos los días conmigo a la oficina, entonces él cambió, o sea, él tenía pasaporte suizo, o sea, yo tenía que pedir visa, pero él tenía pasaporte suizo. Así que yo decía, wow, el único lugar donde no podía ir era el supermercado, pero a todos los demás Suiza es súper dog friendly, entonces claro, yo feliz. Y nada, luego de ese tiempo que estuvimos como 2 años y medio en Suiza, me hicieron otra propuesta. Ya mi visa se acababa en Suiza, era o extender o hacer un cambio. Yo prefería hacer un cambio, y me ofrecieron España, que había sido como que mi sueño dentro de Europa, porque me gusta mucho España, y era en Valencia, que es
mi ciudad favorita en todo el mundo realmente. Mejor dicho, la vida te estaba así Todo, dando todos los regalos del mundo. O sea, tenía a Luca, tenía sueño. el trabajo, gerente comercial de una... O sea, armar mi oficina desde escoger el lugar físico hasta los muebles, las plumas, los lápices, todo. Wow. O sea, yo estaba muy, muy, muy contenta de vivir allá. Ya tenía, digamos que desde que empecé con la empresa, 7 años, ya cuando empecé acá en Valencia, y fue retador porque era volver a empezar otra vez en un lugar que aunque era el mismo idioma, no es la misma cultura, y ellos estaban en mucha época era la crisis, era 2012, había mucha crisis en España, no habían trabajos, entonces llega esta latina con un puesto de gerente comercial, casi que me tocaba explicar mi currículum cuando tenía estos empresarios con sus hijos de que este no consigue trabajo, pero tú estás contra un trabajo aquí, de muy buen trabajo, y es como, ok. Y empezaron a haber manifestaciones hace tiempo de cosas que pasan en Latinoamérica, pero justo en mi oficina. Y en ese mismo momento Panamá estaba volando, todo el mundo tenía buen trabajo, todo. Y yo dije, tengo 5 años saltando en 3 países. El que ha vivido afuera sabe que, o sea, solo uno te absorbe y es difícil, es retador. Pero 3 países en 5 años, y sola, porque es que no tenía pareja en ese tiempo, Claro. entonces era como difícil que tú hicieras como asentarte pues en ese lugar. Así que en ese momento decidí, bueno, yo creo que hasta aquí con la empresa, había alcanzado pues todas las posiciones y dije, me regreso a Panamá, con Luca en brazos, obviamente. Nos regresamos a Panamá, decidí tomar un sabático, viajé, me gasté mis ahorros suizos. ¿Cómo toma la decisión de dejar eso tan...? O sea, es como, es el sueño, todo el mundo quisiera eso, estás, mejor dicho, en tu realización profesional, según todo lo que te habían dicho. O sea, que fue como lo más retador para tomar la decisión y que fue como ese mayor motivante para hacerlo. El mayor motivante fue sentirme sola en la parte personal. Ese fue como, ok, no, si bien tenía novios, eran pasajeros, o sea, no, ya estaba en una edad que ya quería como que algo más formal, algún novio que no me tuviera que mudar de país después de tanto tiempo. Y fue como una decisión más de ese tipo, pues, más emocional que pensando en la parte de éxito laboral. O sea, yo sentía, ok, o sea, si regreso a Panamá, voy a conseguir trabajo porque esta experiencia estoy segura que me va a hacer bien. Y puedo de repente estar más cerca de mi familia, tener de repente mi apartamento propio, etc. O sea que esa fue como una de las decisiones más... Y que ya también había alcanzado pues buenas posiciones en la empresa. No me veía de allí a saltar a ser como regional manager de la área donde yo estaba. Iba a estar un poco complicado porque no era española o no era italiana, o sea, y la verdad es que no me apetecía, o sea, decidí como que, bueno, me regreso. O sea, ya le diste prioridad a otras cosas en tu vida y dijiste, ok, ya logré esto, que era súper guau. Pero ahora voy a priorizar. Sí, ojo, no te digo que hay veces que, o sea, con mi esposo y yo decimos, ¿qué tal si nos vamos a vivir? Claro, no, me imagino. O sea, ese sueño y que abandonar el sueño, hubieron veces después, dije, ¿por qué yo me fui de allá? Pero bueno, si no me hubiera ido, no hubiera conocido a mi esposo, así que todo en la vida pasa por algo. Pasa por algo, exacto. Y bueno, esa fue la razón por la cual estuve acá. Y volviste acá. Y nada, después que estuve aquí gastándome mi dinero... en mí, en estar bien, que era la razón por la cual me había regresado, ya se me acabó el dinero y dije, bueno, tengo que buscar trabajo. Busqué trabajo y encontré un área completamente diferente, que era el área bancaria. Estuve trabajando ahora en marketing, que nunca había trabajado, o sea, si bien ventas, siempre tienes que mercadear tus productos, pero, o tus servicios, que era lo que siempre había hecho, acá era full marketing, o sea, yo no me encargaba de la parte comercial, acá era más que todo como las estrategias de marketing, que para mí era nuevo, pero digamos que no tenía mucho de la parte de
de la experiencia o del conocimiento académico del marketing per se, era mucho más de experiencia lo cual era lo que buscaba el banco en ese momento, ¿no? Que alguien que viniera con pensamientos diferentes, era un banco de comunidad, yo pude aplicar estrategias que hasta el sol de hoy y que ayudaron muchísimo a convertir Panamá en lo que es hoy de dog friendly, porque estando yo en el banco se hizo la campaña que Luca fue el protagonista, el modelo. Se hizo la campaña de no lo dejes en casa, tu mascota es bienvenida en el banco. Y lo que empezó como un día, que iba a ser un sábado, se volvió algo que hasta el sol recurrente está, y que Novi, por ejemplo, que fue el primero comercio, a las 2 semanas, entonces puso también que ellos eran dog friendly, restaurantes y todo, porque decían, si un banco es dog friendly, que es algo así como que súper, como nosotros no. Hoy por hoy el banco lo vendieron y ahora el banco que lo compró sigue siendo un banco dog friendly, así que digamos que ese es un legado que quedó allí, pero inspirado en Luca. O sea, que Luca siempre ahí dejando su huellita, ¿no? Y nada, estuve trabajando en el banco y, como digo, el banco lo vendieron. Llegó un momento en que la situación empezaron como a sacar a todo el mundo, supongo yo que para venderlo más barato. Y nada, me tocó salir. Para mí eso fue un shock completamente, no me lo esperaba en ningún momento. Nunca me habían votado de ningún lugar. A mí, si en algo era buena, yo era en mi trabajo. O sea, en las relaciones y todo eso, no, bueno, hay más o menos, pero en mi trabajo yo era muy buena. ¿Y te cuestionabas como de tu valor? O sea, porque venías aparte de ser súper exitosa, de crecer en la otra empresa, del sueño europeo, y aquí que te voten. Sí, no, o sea, para mí que te votaran, y vuelvo a la parte de lo que uno le enseña en casa, no le enseñan a fracasar, o sea, le enseñan a que tú tienes que ser exitoso en todo y que por eso tú, si trabajas duro, que si estudias, eso no te va a pasar, pero eso no depende de ti realmente. Entonces, claro, para mí era como que, ¿what? O sea, ¿por qué me están votando? Y me costó muchísimo aceptarlo y digamos que conseguir otro trabajo incluso, no porque me llamaron de otros bancos, pero yo dije, más nunca en banco, o sea, no. O sea, ya dudabas incluso de ti. Dudé muchísimo de mí, o sea, y te digo que me duró años, o sea, si no es hasta, a veces todavía sueño con situaciones del banco, y yo digo, pero ¿en serio? Pero eso es cuando estoy estresada. Otra cosa que me recuerdo yo algún momento de esos temas bancarios, pero la verdad es que sí fue duro, pero al mismo tiempo es como esas cosas que dices, gracias a Dios que pasó. Y de allí yo acababa de empezar a estudiar una maestría en marketing en la Universidad de Chile, que yo no soy una persona académica, o sea, a mí no me gusta, digamos que sentarme a estudiar, a leer, entonces no es lo mío, o sea, yo soy más de calle. De calle, total. La maestría era así como un tema, pero ahí mi hermana me convenció, me dijo, esto te va a cambiar, y la verdad es que sí, me cambió, o sea, fue como que, wow, yo toda esa parte que siempre sentí que me hacía falta académico, que siempre lo tenía como que más de mi trabajo, la maestría vino a complementar y a enseñarme que el marketing es mucho más allá de lo que uno te enseñan o lo que ves de publicidad. Aquí en Panamá, sobre todo, el marketing es publicidad. Y no, o sea, a mí la parte del marketing que me encantaba era toda la parte estratégica. Y digamos que después de este trabajo y de tomar un tiempo también, porque estuve sin trabajo como un año, haciendo cositas. Todavía hacía como algunas consultorías, cosas así, pero después me sale la oportunidad, todo pasó en una semana, me gradué de la maestría, o sea, presenté la licenciatura, me ofrecieron un trabajo y mi novio en ese tiempo me propuso matrimonio, todo en una semana, o sea que yo como que wow, o sea, se alineó todo como para que pasara así.
Y empecé a trabajar con esta nueva empresa de distribuidoras de alimentos, donde no tenía idea. Súper diferente a todo. Totalmente diferente, pero si hay algo que quien me conoce sabe es que a mí me encantaba ir al supermercado. O sea, a mí me encanta ir al súper desde chiquita. Desde chiquita, uno de los regalos que le pedí a mi mamá y a mi papá cuando estaba chiquita de cumpleaños fue que me llevaran al súper y me dejaran yo ir con la carretilla y meter todo lo que a mí me da la gana. O sea, el súper para mí siempre ha tenido como una... Me apasiona ir a los súper de otros países, o sea, yo... Me encanta. Entonces, cada cual con sus pasiones. Exacto. Como me gusta comer, yo creo que va por ahí. Descubrir como nuevas cosas. Sí, o sea, no, y yo soy de que voy a ver los precios y todo, pero esto era antes de este trabajo. O sea, que cuando a mí me ofrecen ese trabajo... Obvio. Iba a ser, o sea, gerente de ventas del área de supermercado y estoy en la gloria. Pero claro, no sabía del mundo del retail y me tocó como aprender mucho, fue muy exigente, pero como me encantaba, o sea, a mí me meto de lleno. Y eso es lo que hace a veces difícil no ver cosas que no están... que no eres tú, como por ejemplo en el banco. En el banco, por eso no seguí trabajando en banco, había muchas cosas que yo decía, esta no soy yo y tengo que estar en este mundo corporativo de tacones, de ser siempre maquillada, de suit, Ay, eso a mí me daba una pereza. Pero lo hacía porque, o sea, yo me meto de... Por el compromiso. Sí, o sea, te metes en un trabajo y quieres dar todo de ti, no importa qué, tú como que abandones un poco lo que realmente a ti te gusta. Y también que la edad te va como... O sea, tú vas conociéndote a ti en esa parte, vas creciendo y vas sabiendo que sí, que no, ¿no? En este otro trabajo me metí de vuelta de lleno, me encantaba. Pasé la pandemia con este trabajo, por ende 2020 lo único que estaba abierto eran los supermercados, en la empresa era mitad supermercado, mitad restaurante. A mí me tocó pues una gran responsabilidad, trabajar muchísimo. Hubieron cosas también en mi vida personal, perdimos un bebé, ese fue el año que falleció Luca, entonces todo fue como que 2020 para todos fue caótico. Pero a ti se te sumaron cosas. Se sumaron otras cosas que si hubieran pasado las mismas cosas en el 2019, digamos, a lo mejor lo hubiera llevado de otra manera. Pero estando encerrados, o sea, todo el mood del 2020 más eso, sí creó como un caos en nuestras vidas, un cambio que ya las cosas... Empiezas a valorar otro tipo de cosas. Y bueno, hubieron cambios en la empresa, cambios a los cuales... yo, digamos, no estaba del todo de acuerdo con nuevas políticas, nuevas prácticas que no iban con mis principios y bueno, al no ir con mis principios, tú sabes lo que pasa, ¿no? Si no te gusta, pues te vas. La nueva persona, no pienso que la empresa, sino la nueva persona que estaba ahí tenía principios diferentes a los míos. Y bueno, eso pasa, ¿no? Tú quieres que tu equipo vaya y baile al mismo son, ¿no? Si yo no bailaba porque no compartía esos mismos principios, pues a mí me sacaron. Pero bueno, en ese momento ya empezaste a ser como más fiel a ti, porque en el banco, por ejemplo, te asumías muchas cosas con las que de pronto no estabas de acuerdo, incluso de tu personalidad. Pero aquí ya fue como toda la experiencia y los años de vida te llevaron a... No, o sea, yo soy esto, ustedes son estos, si no compaginamos... Sí, entonces, y ojo, no fue una lección que dije tan así, sino que el cuerpo me empezó a hablar. Yo me empecé a enfermar, fui a miles de doctores, todos mis niveles estaban, ¿sabes?, alborotados y yo... Ahí fue, o sea, no fue que yo, ay, mira qué sabia y qué madura, que ya lo pensé. No, también mi cuerpo me empezó a hablar. Uy, o sea, el cuerpo siempre te habla. No se equivoca, o sea. Y yo decía, no, es que tengo y me gasté yo no sé cuánta plata en doctores. Que al final lo que tenía era estrés. Lo que tenía es que estaba en un lugar donde ya yo no pertenecía y simplemente se comprometía mis valores y principios y no, o sea, no, mi cuerpo me lo estaba diciendo antes que yo captara ese mensaje que después dije. Y que probablemente el cuerpo me lo dijo en el otro banco. Pero ahí sí no lo escuchaste. Pero no lo escuché. O no fue tan... Yo siempre digo como que, bueno, y pasa, como que tienes que tocar fondo, lastimosamente, y te tiene que doler lo suficiente para accionar. Exactamente. Lastimosamente.
Es así, y bueno, eso pasó así, yo me fui de vacaciones, finalmente como que nos fuimos a España, mi esposo y yo en el 2021, abrieron como que las fronteras y todo en Europa y nos fuimos y regresamos así como que wow, o sea, un chip, esto es lo que nos gusta, esta vida que yo tengo acá, yo odiaba regresar de vacaciones a mi puesto de trabajo, por más que amaba mi trabajo y ese era el conflicto, o sea, cuando abandono, claro, o sea, porque me apasionaba y quería en cierta manera como que hacer que la gente, no sé, como que, no que la gente, o más bien que convencerme a mí que en el lugar que estaba las cosas podían cambiar. O esas personas que tenían esos principios, pues finalmente se iban a dar cuenta que no eran los principios de la empresa, que finalmente se dieron cuenta porque no eran los principios de la empresa y no están ahí más. Pero no había, o sea, no había no sé si valor es la palabra o en mí para decir hasta aquí. O sea, no. Yo dejaba que me absorbiera a tal punto de enfermarme antes de yo abandonar el barco al cual yo me había comprometido a... Y yo también me sentía muy agradecida. O sea, me contrataron sin saber nada de retail. Y yo no quería como que tampoco yo irme. Bueno, al final ellos me fueron, pero también lo agradezco. Eso es la vida siempre. Sí. Te lo manifiesta con el cuerpo y si tú no tomas decisiones, las toma por ti. Las toman por ti, totalmente. Y gracias a Dios fue así. Yo creo que fui afortunada que pasara así. Esto fue en el 2021. Y realmente después de eso, recuerdo compañeros, en los siguientes 3 meses, 13 personas se fueron, no las fueron. Yo me considero, porque yo iba a ser igual, eventualmente ya yo me iba a tener que ir, porque o sea, ya no iba a poder seguir yo tampoco, pero dentro de todo eso pienso que yo fui afortunada que me fueran, a que yo tomar la decisión y ir a buscar un trabajo dentro de la misma área que me gustaba, de distribución de alimentos, pero no que me apasionaba. O sea, me gustaba porque compartía una pasión que eran los supermercados y todo eso, pero no algo como que se voy a vivir de esto, ¿no? Claro. Una cosa es ir y ver las cosas que hay. Me gusta, exacto, lo disfruto, trabajo pero, oficial. Y nada, ese fue el año del 2000, eso fue como un octubre, y en noviembre una amiga me dice, oye, que me voy de viaje y mis 2 perritas, necesito que me las cuides. Así que yo dije, why not? Y ella me dice, necesito que me las cuides porque yo te voy a pagar. Entonces, perfecto. También. Porque son perritas que necesitaban pues un cuidado, o sea, atención, tomar medicinas y todo. Y bueno, yo dije, claro. Entonces, no estaba trabajando, así que lo único que hice fue esa semana cuidar a las perritas y me encantó y me sentí súper conectada de alguna manera con Luca, que me lo trajeran de vuelta, pero al mismo tiempo, al regresarlas, no era triste, o sea, no era como que, sino como que me sentía útil en cierta manera, como que, las cuidé, gané platita, las devolví, o sea, como una tía. Y quedé feliz. Exacto, no como una mamá, como una tía. Y quedé feliz. Entonces, ya nosotros habíamos cuidado otros perritos, pero no de o sea, no me habían pagado y eran siempre alguien de la familia. Entonces, ahí fue donde mi esposo y yo dijimos, bueno, why not? Aquí hay algo. Aquí, exacto. Vamos a empezarlo a hacer. Pero en ese mismo tiempo también me llegó otra oferta de trabajo en otra distribuidora, pero era un proyecto. Entonces no se sabía si el proyecto iba a funcionar o no iba a funcionar, pero era en casa, sí tenía que viajar. Así que yo dije, bueno, sí, voy a seguir. Seguí con la casita de Luca, empecé a como que hablar con las doctoras de Luca, como para decirle, miren, ellos nos conocían, sabíamos que cuidábamos bien a los perritos. Y empezamos como que a decirle a la gente así, pues conocida y a través de estas no conocida. Entonces empezaron a llegar los clientes.
clientes que muchos hasta el sol de hoy, o la mayoría, digamos, los que no están es porque se fueron a vivir con Luca o porque se fueron a vivir a otro país. Pero hasta el sol de hoy, gracias a Dios, de los que confiaron en nosotros en un inicio siguen siendo nuestros clientes. Y nada, yo empecé a trabajar a la par con esta compañía, otra distribuidora. Sin embargo, era más un tema de tener un ingreso fijo, no de que me encantara el trabajo como en la otra distribuidora. O sea, en la otra sí, en esta, o sea, era más como por decir, tengo ese ingreso y pues vivo con eso. Sí, ya no era como, esta es mi pasión, me encanta lo que hago, sino, ok, hay que vivir de algo. Exacto. Mientras esto de la casita de Lucas se va formando. Tal cual. Tengo ese ingreso fijo. Sí, y tenía, ese ingreso fijo como un trabajo, digamos, de planilla, pero a la vez yo, como digo, desde chiquita siempre ando buscando dónde. Yo hacía muffins, hacía dulces, los vendía, hacía muchas cosas, manualidades, canastitas, hacía un poquito de todo, digamos, de las cosas que a mí me gustan y las vendía. Y eso también me daba ingresos, y aparte también tenía como bajo mi cuidado la administración de la mamá de una amiga de mi tía, que era una señora mayor. Entonces yo por los últimos años pues estuve también a cargo de ella y administrando pues todo su mercado, o sea, todo lo de la señora, porque los hijos vivían en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2022, digamos que fue de noviembre que la casita de Luca tuvo su primer cliente, todo el 2022 fue un año de trabajar para esta distribuidora nueva, seguir trabajando con la administración y yo a nivel personal volver como con mi esposo a tratar de reactivarnos en el mundo de lo que hacíamos antes de correr. Nosotros nos conocimos corriendo, hicimos una maratón juntos en Chicago, entonces toda esta conexión la habíamos perdido por el 2020 y por la pérdida de Luca, por la pérdida del bebé, etc. Así que en el 2022 cada uno se hizo un propósito personal, el hacer un Ironman, un full Ironman en Barcelona, y yo hacer otra maratón en Lisboa, en un fin de semana él y el otro fin, o sea que viajábamos, nos íbamos, pero por cosas de la vida pues yo vuelvo a quedar embarazada, lo vuelvo a perder de una manera pues dramática, en una urgencia en Lisboa, pues todo fue como de vida o muerte, y yo no hice mi maratón, pero él sí hizo su full Ironman, y estábamos, digamos que volvió a sacudirnos la vida en el 2022, y fue así como que momento de, igual en octubre, que había sido el año anterior, me habían liquidado de la otra empresa en octubre, entonces todo así fue como que, ok. De nuevo, sí, golpes como a nivel personal, como que, y luego, ¿qué pasa? Que en el 2000, eso fue en octubre, en el 2023 a inicios, mi abuelita, la cual era muy, muy allegada yo a ella, fallece. Esa misma semana, la señora a la cual también era muy allegada y que era a la que la atendía, también fallece. Y esa misma semana me llaman para decirme que el proyecto en el que estaba en la distribuidora se acababa, que ya no seguía, no funcionó, pues se acabó. Y claro, el mundo te sacude y dices, ok, hace 3 meses estaba entre la vida y la muerte en Lisboa, hoy se muere mi abuela, se muere la otra señora y me quedo sin trabajo. Y digamos que a nivel personal sí fue como un... Ahí yo te puedo decir que pisé fondo, toqué fondo, ¿no? Lo cual hizo que yo simplemente dijera, no voy a buscar otro trabajo, o sea, voy a cuidarme a mí, a ir a curar mi salud mental, y gracias a los profesionales de la salud mental, pues digamos que poco a poco me fui enfocando. Era, ok, o qué vas a hacer con el tema de los bebés, qué van a hacer, no, pobre mi esposo que lo saqué, pero qué van a hacer, y qué van a hacer con la casita de Luca. O sea, como que esto tienes que formalizarlo, como que me ayudó a
esto es lo que te gusta, esto es lo que eres buena, ve por allá. Pero claro, con todas las cosas que habían pasado emocionalmente era muy difícil hacerlo sola. Decidimos intentar una vez más lo de tener bebés, hicimos 2 in vitros, lastimosamente no funcionaron. Y la casita de Luca empezó como que a coger más fuerza. Luca tenía una red social, un Instagram que se lo manejaba, era mi hermana, que era su community manager. Y lo que hicimos fue como que transformamos esa, que hasta el sol de hoy sigue siendo el Instagram de la casita de Luca, pero si miran hacia abajo es toda la vida de Luca antes de ese momento como de cambio nuevamente en el 2023 ya. Llevó también a decir, mi esposo nos inscribió en otra maratón en Valencia, que es mi ciudad favorita, donde Luca y yo vivimos. Así que digamos, en agosto, fue el último in vitro que no funcionó y la maratón era de diciembre, era tiempo récord, pero nos pusimos los dos y como que nos cambió completamente el chip de enfocarnos en algo que tenía que ver con cosas positivas. Y ya, seguimos entrenando, hicimos la maratón. Y el deporte ayuda un montón para, o sea, total. Creo que al cuerpo, obvio, pero a la mente, no, o sea, increíble. A otro nivel. Y ahí también yo me di cuenta del poder de la mente. O sea, yo nada más entrené 4 meses para esa maratón. O sea, mi entrenador, yo hice 20 kilómetros de entrenamiento acá, o sea, una maratón de 42 kilómetros. Y solo hice 20. Y mi entrenador estaba seguro que yo no iba a lograrlo. Me decía, bueno, después del 30 tú sobrevive, camina, corre y trata de llegar a la meta. Yo no solo crucé la meta, sino que hice mi mejor tiempo de mi maratón anterior. Wow. O sea, hice algo que no estaba en ningún escrito de mi entrenamiento. O sea, se fue la mente. La mente. O sea, y Jonathan, que la corrió conmigo, o sea, él estaba al lado mío impresionado, como que, ¿esta man de dónde está sacando fuerza? Y yo decía, la fuerza es de todas estas cosas de la vida. Y al cruzar la meta dije, libero. Exacto, es como, lo hice. Por eso correr es muy bonito. Sí. Y yo creo que te ayuda mucho a superar otras metas de trabajo y de cosas. Cuando tú logras hacer algo tan difícil como correr una maratón, yo digo que cualquier otra cosa lo puedes hacer. O sea, para que la gente corra. Ok. Motivándote, si tú no corres, 100%, corre. 100%. Yo odio correr, pero hoy dije, yo puedo hacerlo. Y lo odio, pero es un ejercicio mental. Lo hice por meditación. ¿Sabes qué? Esa era la frase que yo decía años atrás. Un exnovio me decía, vamos a correr. Y yo odio correr. ¿Y a dónde conocí a mi esposo? Corriendo. Así que sí, a veces lo que uno odia y luego lo agarra como una reto o como una herramienta para llegar mentalmente a un punto, o sea, de un punto a otro, te va gustando, digo. Eso es. Y también uno muchas veces dice lo odio y no lo has intentado. Exactamente. Y lo intentas y resulta que lo amabas. Hay que darse la oportunidad. Totalmente. Uno no sabe lo que pasa hasta que no lo intenta. Eso es la realidad. Y nada, cuando terminamos la maratón, ya nos sentíamos de vuelta con las ganas de comernos al mundo, porque eso pasa. Y llegó, eso fue en diciembre del 2024, pues los señores que habían seguido pagándome, aunque la mamá había fallecido, para administrar todo el tema de la venta de la casa, etcétera, que estaba, o sea, sin ellos yo creo que ellos son parte del proceso, porque estoy súper agradecida con ellos también. Dijeron, bueno, ya no te podemos pagar más porque ya vendiste la casa y hasta aquí llegamos. Y ahí fue donde yo dije, ok, o sea, yo no voy a volver a trabajar en otra empresa. No voy a volver a trabajar, digamos que para nadie más. La casita de Luca ha crecido, o sea, porque en el 2023 creció, tuvimos nuevos clientes, como el señorito Ozzy. Y tomamos decisiones de mudarnos del apartamento donde estábamos
donde había vivido Luca con nosotros. Por eso se llama la casita de Luca, porque en verdad era la casita de Luca. Y bueno, ahora nos mudamos a el Cerro Ancón, que sigue siendo la casita de Luca, porque él está ahora en otra forma. Y por un lugar como con más espacio, pero apostando. O sea, eso fue una decisión bueno, literal, en un mes se me perdieron 3 veces las llaves de mi casa, no del carro, de mi casa, y de una manera como que súper rara. Y un día mi mamá me dice, oye, pero es que ¿será que el destino, el universo te está diciendo que te estás mandando un mensaje? Y yo dije, Entonces empecé a buscar casas y encontré esta maravilla del Cerro Ancón, lleno de naturaleza, totalmente diferente al área donde nosotros estábamos en el Cangrejo, que era mi mundo europeo, lo más europeo que yo puedo pensar aquí en Panamá, porque bajas y tenías todo, restaurantes, el metro, el súper, cervecerías, todo lo que tú quisieras. Pero al llegar acá y estar rodeado de, o sea, yo entro a esa barriada y es como Jurassic Park, o sea, donde te sientes como ese túnel de árboles, o sea, el día que nos estábamos mudando llega un perezoso al árbol de mango que tenemos en nuestro patio y fue así, yo pensé, ese es Lucas, 100%, y fue a aventurarnos, realmente aventurarnos, porque desde que se me perdieron las llaves, a mes y medio después ya estábamos viviendo en esa casa y fue tomar una decisión como que yo soy muy de ese tipo de riesgos. Mi esposo trabaja en riesgos o él no es de esos, pero se deja, digamos que él confía en mí, en mi instinto de vendedora, de superación, y digo, vamos. Y fue la mejor decisión que pudimos haber hecho, tanto para nosotros, porque la naturaleza sana y tener una casita un poco más grande donde también, digamos, Jonathan ya no era que pertenecía al apartamento que era mío antes, sino a esta que es nuestro. Cambió todo, o sea, fue súper bueno y empezamos a recibir muchos más clientes. Nuestra vida empezó a estar llena de pelitos y ser como todo ese vacío que dejó Luca y que dejó también el hecho de no poder tener bebés, se llenaron de bebés perrunos. Sí. Así que toda esta historia, digamos que de todos los trabajos que en algún momento vinieron, se fue metiendo Luca en el camino, en lo que ha quedado hoy. O sea, yo no vuelvo a trabajar y lo digo, aunque, o sea, yo espero. Ojalá, toco madera. Pero digamos que mis jefecitos son peludos ahora. Sí, es un trabajo difícil, claro. O sea, yo creo que no hay emprendedor que te diga que trabajar para uno mismo es más fácil que trabajar para alguien más. No, o sea, es realmente difícil. Es una responsabilidad grandísima porque son los hijos de otros papás perrunos. Sin embargo, vale la pena, o sea, 1000 veces. O sea, yo antes, como decía, regresaba de vacaciones como que nada que ver. Ahora, cuando tenemos las vacaciones que son totalmente en otra fecha que el resto, perdón. Ahora ya yo vengo en el avión, dije, ok, este llega mañana, no sé qué, y yo estoy ya contenta. O sea, eso no me pasaba, nunca me pasó. O sea, jamás. Y yo creo que es difícil que a la gente que trabaja para alguien más, todo el mundo dice, qué pereza llegar después de vacaciones. Yo no soy esa. Y eso, créeme que es un big deal porque el simplemente hecho de llegar a tu negocio y algo que te apasiona, eso es lo que te dicen siempre y que suena cliché, pero es verdad. O sea, que haz algo que te guste y no tendrás que trabajar más nunca. Pues es así. Literal es así y es una vida que yo siempre dentro de mí supe que quería ser mi propia jefa. Yo en algún momento pensé, yo quería ser millonaria y que por eso vendía desde chiquita. Me gustaba la plata, pero yo me siento millonaria ya, sin tener los millones, porque tengo mi tiempo, digamos que hago algo que me encanta.
Tengo al lado mío una persona que obviamente es mi complemento perfecto, porque si no le encantaran a él los perros, pues definitivamente no estaríamos juntos. Pero dentro de todo este journey que hemos hecho juntos, y que Luca siempre ha estado presente, ha también llenado no solo la parte de trabajo, sino que también ha llenado como decía, ese vacío de otras cosas. Y que a veces uno no empieza este trabajo o sea, uno no emprende pensando, a lo mejor primero emprendí porque te necesitaba la plata. Claro. Y porque realmente yo quería hacer, si hacía algo, quería hacer algo como donde lo que yo hubiera soñado que Luca hubiera tenido, pues, o sea, que existiera cuando Luca estaba vivo, es la casita de Luca. O sea, un hospedaje donde realmente los perritos se sienten como en casa, donde están de vacaciones, tienen a sus amigos, o sea, eso es como que realmente, por eso es súper VIP, porque también nosotros hacemos que esa experiencia sea así y poder no abandonar las cosas que yo aprendí en todos estos lugares, sino más bien ahora aplicarlas como, ok, yo digamos que no hago publicidad en Instagram ni nada de eso, pero tú como cliente pues estás clarita que a lo mejor mi marketing es directo. Yo voy a hacer cosas que yo aprendí, y que cuando tú las aprendes, pero cuando te apasiona, no se ve como que, esta mamá me está dando algo, porque si no es más bien como que nace, como que realmente él tiene un valor en nuestra casita y que nosotros sabemos transmitirlo, pero ese sabemos transmitirlo es gracias también a toda la experiencia que yo tengo antes. So, no es que ahora cuido perros, o sea, como que... O sea, eras la super ejecutiva con el sueño europeo y ahora cuido perros. No, o sea, yo me acuerdo que cuando yo me hice este tatuaje, que es la huellita original de Luca, aquí, este tatuaje, y este es Luca, ese es su último ecocardiograma, porque el man sí vino con defectos de fábrica de chiquito, pero duró 14 años. Cuando yo me lo hice, trabajaba, que fue en el 2020, cuando él murió, yo todavía trabajaba y tenía 42 personas abajo mío. So, yo siempre me ponía manga larga y cosas, porque también otro tabú o lo que sea de, tú eres jefe, no, los tatús, no sé qué. Pero, y en cierta manera yo decía como que, no estoy segura si el lugar que me los hice eran adecuados. O sea, llegué a como a arrepentirme. Por los otros. ¿De dónde? Y ahora que trabajo de esto, el hecho que yo tenga a mi hijo aquí pegado en mi piel, es como que no, esta man le tiene que gustar para hacerse un tatuaje. Y que no era la razón por la cual me la hice, pero mira cómo ahora la vida te lo... O sea, ya es mi carta de presentación. Sí, es verdad. La casita de Luca, sí, este es Luca. O sea, ya yo nada más lo enseño así como que, este es Luca. Así que sí, yo creo que todo lo que uno aprende, por más que hoy se pueda sonar como que cuida perros, no. O sea, yo cuido perros y soy millonaria de felicidad, no de plata, pero de satisfacción también personal y laboral. O sea, yo me siento llena, completa, y creo que fue la mejor decisión de mi vida haber emprendido un negocio de algo que me apasiona. Me encanta esta historia. Cristi, ¿cómo pueden, para las personas que están en Panamá, porque lastimosamente difícil ofrecer los servicios ahorita de hotel a gente de afuera, cómo pueden encontrarte? Bueno, en Instagram tenemos nuestra página, que es La Casita de Luca. Realmente por allí es donde yo trato siempre de compartir las historias de todo lo que tenemos durante el día, de los huespedcitos, como le llamamos nosotros. Sí. Y ahí también está mi número de WhatsApp. Nuestra idea es obviamente seguir creciendo, pero más que crecer en tamaño y recibir más perritos, porque es más un concepto de calidad que de cantidad. Es más poder ofrecerles más servicios a nuestros clientes actuales,
el Lucamóvil, pues ya se está, digamos que fomentando. Exacto, para poder hacer el transporte de todos los perritos, el club de los amiguitos de Luca, de que puedan tener eventos, o sea, si los papás están aquí igual no se van de viaje, pero quieren que sus hijos pues se vayan a divertir. Ajá, ¿verdad, mi amor? Sí. Ellos tener como que este tipo de servicios adicionales. Sí, y no te creas, dices para los que están aquí en Panamá, pero uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Tengo unos clientes que acaban de llegar de Bogotá a vivir a Panamá y estuvieron justo para ayer. los que en un futuro lleguen. Exacto, aquí. que uno... Y bueno, muchos proyectos que se pueden hacer alrededor para ofrecer algo a la gente que está afuera. Esto También. es un negocio en construcción, en crecimiento, y con toda esa pasión que se te nota que le pones a esto que haces hoy, seguramente va a ser gigante y no solo te va a dar millones de felicidad, sino millones de dinero, porque también es importante. No, claro, o sea, la verdad es importante y sí, ojalá que lleguemos a ese punto. No, ojalá, yo digo que vamos a llegar. Cuando lleguemos a ese punto. Exacto. A lo mejor no tengan que ir a la casita de Luca en Panamá, sino a la casita de Luca Bogotá. En la sede internacional. Las sedes internacionales. Me encanta. Casita de Luca Valencia, la casita de Luca Montreux en Suiza, así. Todo lo que se hace con pasión. Todo lo que se hace con pasión está destinado a ser grande, así que allá vas. Que sí, y yo digo que el límite, o sea, soñar y hacerlo realidad y vencer ese miedo, ¿no? Porque a veces uno tiene miedo y aunque yo siempre supe que lo iba a hacer, no sabía ni qué, porque yo no sabía qué, pero luego todo se fue dando. O sea, yo creo que la vida te va mandando señales y esas señales hay que escucharlas. Y a veces que uno dice, es que, no sé, en cualquier cosa, o sea, tengo una enfermedad de algo y no tengo, o sea, esa necesidad nadie la está cubriendo. Espérate, acá es igual. Nadie, digamos, que estaba cubriendo la necesidad. Obviamente sí hay hospedaje en Panamá, y muy buenos, pero digamos que nosotros vamos a un nicho más alguien que realmente le quiere dar a su perrito la mejor experiencia posible, en el mejor ambiente, y eso aquí no había una carencia de eso. Entonces, escuchar qué es lo que a ti te gusta y también ver cuál es la necesidad. Si alguien está cubriendo esa necesidad y si la estás cubriendo, ¿cómo la puedes hacer mejor? Porque obvio, la competencia siempre es sana, o sea, ya nosotros hemos visto que ahora hay la casita de no sé quién, pero digo, sí, eso siempre va a pasar, mantenerse fiel a sus ideales y sí, o sea, seguir echando para adelante. Y hacerlo con miedo y todo, pero hacerlo. Y hacerlo, exacto, que el miedo, pues, al final del día siempre va a estar en todo lo que uno haga. Pero hay que hacerlo, o sea, lo que uno no sabe lo que es papá hasta que no lo intenta. Así es. Bueno, y para cerrar este espacio, Cristi, te quiero hacer una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por aquí. Cuando escuchas que el éxito es divergente, ¿qué piensas que se te viene a la mente? ¿Qué es para ti el éxito es divergente? Que el éxito, pienso que no está escrito como nos han enseñado desde pequeños, ¿no? De que el éxito puede venir de ti no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de que tú puedes hacer el éxito con lo que tienes, solo tienes que atreverte, o sea, no romper esos esquemas de la sociedad, de las culturas, de todo lo que nosotros aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados, Latinoamérica o en otros países, porque tú eres internacional, obviamente. Entonces, sí, yo pienso que eso, buscar que el éxito no está escrito, el éxito lo haces tú, lo buscas tú. Muchas gracias, no, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia y a todos ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este episodio, compártanlo con la mayor cantidad de personas que puedan. No olviden darle like, suscribirse a este canal para que no se pierdan de nada y recuerden que el éxito es divergente.